Y el título del mensaje de hoy le he puesto Cumple tu promesa. Y de eso se trataba también la Parashá Matot, de poder cumplir lo que prometemos. ¿Y qué nos dice la Escritura? Ahí en el libro de Bamidbar, o el libro de Números, en el capítulo 30, verso 1, nos dice lo siguiente. Del verso 2 dice, Moshe le habló a los jefes de las tribus de los israelitas, diciendo, Hachén ordenó lo siguiente, cuando un hombre hace una promesa a Hachén o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe cumplir todo lo que haya dicho. Qué importante que el Creador toma una sección de la Torá para darle la importancia a la mitzvot de cumplir lo que prometemos. El Midrash, referente a este mismo pasú o a este mismo pasaje, dice que la persona que promete aceleradamente o atolondradamente es una persona que está destinada a dañarse o a lastimarse, porque no toma las consecuencias. Hay un sinfín de personas que lo que hace, que después de que dejó la embarrada, después de que dejó el caos, vienen a darse cuenta de sus acciones. No miden sus acciones y de la misma forma tampoco miden sus palabras. Esta persona se deja guiar mucho por las emociones, se deja guiar mucho por los sentimientos del instante. Entonces, de acuerdo a esos sentimientos o emociones, hace palabras rápidamente y no las procesa. Y así también muchas veces hemos caído en la misma energía de prometer y no cumplir. ¿Quién de los que está aquí presente alguna vez no ha hecho una promesa y no ha cumplido? Como dice la Escritura, autoimponiéndose también una restricción. ¿Quién alguna vez lo ha hecho? Yo creo que nos faltarían dedos para contar cuántas veces hemos prometido algo, ya sea a nosotros, ya sea al Eterno o a otra persona y no lo hemos podido cumplir. Y sin embargo, muchas de las cosas que nosotros pasamos, los caos, los estancamientos, situaciones de pobreza, de enfermedad o de pérdida, son producidas por la energía que nosotros soltamos a través de una palabra, de una promesa, y no se cumple. Mira, me está llegando a la memoria ahora un verso que dice que Hachén dice, cada vez que suelta una palabra no vuelve a él vacía, sino que vuelve a él con un resultado. O sea, la palabra es una energía que se desprende de uno. Y así como la energía sale de la boca de Hachén y no vuelve a él, sino que va y cumple su promesa, lo mismo ocurre con nosotros. Cada vez que nosotros soltamos una palabra, esta palabra no debería devolver a nosotros vacía, sino que debería devolver a nosotros con una energía superior a la que hemos hablado o prometido. Pero ¿qué pasa cuando se habla y no se cumple? Aquí está el asunto, que muchas de las palabras que nosotros soltamos son energías que vibran dentro de nosotros. La Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. O sea, todo lo que nosotros somos, toda la información, todos los todas las experiencias, todo el aprendizaje que siempre hemos recibido, esto produce en nosotros quienes realmente somos y va a condicionar las palabras o promesas que nosotros hagamos. Nuestra voz es el lenguaje de nuestra alma. Nuestra voz es el lenguaje de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, de nuestras visiones. Toda nuestra mente, nuestra información, nuestro corazón va a hacer que se manifieste a través de lo que nosotros soltamos. Entonces, si esta palabra nosotros la soltamos a través de promesas, esa palabra queda dando vueltas en el mundo espiritual. Es una energía que va a estar deambulando hasta que se cumpla lo que se prometió. Una vez que esta palabra cumple lo prometido, no va a volver a nosotros de una forma vacía, sino que va a traer una doble, una tres, una cuarta bendición, porque la palabra es una semilla,
Entonces la semilla tiene el potencial de reproducirse en mayor cantidad. Por eso, cuando usted hace una promesa, por ejemplo, de bendecir a alguien, en el momento en que usted decidió bendecir a esa persona y lo cumple, el universo o Hachén va a traer a usted una recompensa por cumplir esa promesa. Esto hay que tomarlo bien en serio, por algo el Creador dejó estipulado esta mitzvot de cumplir lo que prometamos. Entonces, cuando tú prometes ayudar a alguien, el universo te va a multiplicar las fuerzas, te va a multiplicar la economía, toda área en la cual tú condicionaste esa promesa. Pero ¿qué pasa cuando prometo y no cumplo? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Si yo prometo, esa energía, al no llegar a su destino, vuelve hacia mí en forma de clipot, en forma de cáscara o de negatividad. Y como es una semilla que no produjo el efecto que nosotros queríamos hacer, el universo va a venir a ti ahora a cobrarte aquella palabra que no prometiste. Me voy a dar a entender con esto. Por ejemplo, usted dice, voy a regalarle este dinero, voy a ofrendar o voy a ayudar a una persona económicamente. No lo cumpliste. El universo viene, te quita lo que no cumpliste, esa ofrenda que prometiste dar y no lo hiciste, el universo te la va a quitar de una u otra forma, a través de una enfermedad, a través de que algo se te echa a perder en la casa y tienes que reponerlo. De una u otra forma el universo te va a tomarte esa promesa. Y no solamente eso, sino que se va a tomar el interés de la promesa que no cumpliste. Por eso hay mucha pobreza en el hogar. Por eso de repente tú estás lo más bien haciendo tus quehaceres y se te cayó el celular y se te rompió. Al otro día tienes que irte a comprar algo nuevo. Se te echa a perder el auto, se te echó a perder ciertas cosas y eso es ¿por qué? Porque el universo se está tomando una cuenta pendiente por la palabra que tú soltaste y no cumpliste. Y no solamente eso, sino que se está tomando el interés. Esto va más allá de solamente prometer y no cumplir muchas veces. Y aquí yo sé que le voy a darle al hueso a muchas personas, pero también esta palabra me corresponde a mí. Porque hay áreas en nuestra vida cuando yo digo, ¿por qué se me perdió dinero? ¿Por qué se me enfermó? ¿Por qué tengo que buscar economía en otro lado para solventar o tapar un hoyo o un vacío en mi hogar? ¿A qué no le ha pasado eso? Siempre hay una carencia en el hogar, siempre hay una carencia en nuestra economía, en nuestros quehaceres. A veces vivimos en un estancamiento económico o de bendición o de prosperidad. Y el motivo de ello es porque hay un vacío, hay una negatividad que nos está tomando factura por las promesas que no hemos cumplido. Y sobre todo promesas que conllevan en el área económica. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces usted saca un crédito y no solamente lo está tomando, usted está haciendo un compromiso de pagar ese crédito en una casa comercial. Hay mucha gente que dice, no, yo no le pagué el celular. Hoy día está de moda sacar un plan telefónico y no pagarlo y cambiarte de compañía y tú crees que le estás robando a alguien o que estás haciendo justicia y no es así. El universo está tomando en cuenta cada cosa. Y por un lado, tú le estás robando algo a alguien, no estás cumpliendo tu palabra y por otro lado el universo se está cobrando factura a través de cualquier situación. Se te echó a perder la estufa, tienes que reponerla. Se te echó a perder la lavadora, tienes que reponerla. Hay cosas que son de manera urgente reponerlas en el hogar y esto es producto de prometer y no cumplir. Tenemos que tener cuidado con ello. Por eso el Creador nos está diciendo aquí, en el verso 2, en el verso 3, cuando un hombre hace una promesa, agachén, hace un juramento, dice, no debe de profanar su palabra. Es tan importante la palabra de la persona porque aquí en la palabra también está reflejado la imagen y la semejanza que nosotros tenemos del Eterno.
La Escritura nos dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Y por qué nosotros mentimos? ¿Por qué nosotros muchas veces prometemos y no cumplimos? ¿Qué imagen estamos manifestando cuando soltamos una palabra atolondradamente, aceleradamente? ¿Y qué nos decía el Midrash? Que la persona que hace este tipo de acción está destinada a sufrir consecuencias negativas. Es como si tomara un puñal, una lanza y se la estuviera atravesando. Eso es lo que dice el Midrash. Está destinado a una persona que no cumple a sufrir y es como si se castigara solita. Por eso tenemos que tener cuidado. El único personaje que sale en la Escritura que tiene la esencia de mentir es el Satán, es nuestro adversario. Él te miente, te engaña, te promete cosas para que tú te desenfoques de la conexión con el Eterno y automáticamente eso trae consecuencias negativas. Lo mismo manifiesta una persona que promete y no cumple. Tenemos que ser personas con la imagen y la semejanza del Eterno. ¿Cuál es la imagen? Una persona que cumple lo que dice, que es una persona de verdad, una persona que no anda por ahí soltando palabras a lo tonto, sino que sabe poner sus pies sobre la tierra y sabe lo que está diciendo porque lo va a cumplir. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la palabra. Hoy en día, la gente toma cursos de metafísica, de autoayuda, de liderazgo, de todo lo que tenga que ver con automotivación y lo primero que te enseñan es a cambiar tu lenguaje. El lenguaje hoy en día es de una forma importante o de una sabiduría importante para la sociedad. Porque así como tú hablas, tu cuerpo va a reaccionar. Hoy día se le enseña a la gente, habla positivo y tu cuerpo va a reaccionar de una forma positiva. Y lo primero que le empiezan a enseñar a la gente, decreta, 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 proclama, declara tu milagro, un montón de cosas, pero lo que no se les enseña a las personas que esa palabra está sujeta o condicionada o trabaja armónicamente con la acción de la persona. Por eso, cuando hablamos del poder de la palabra, ¿por qué hay personas que le funciona y a otras personas no le funciona? Y es simplemente porque el universo observa quién cumple lo que promete. Si el día de mañana tú dices, me voy a levantarme a hacer ejercicio, voy a salir a trotar, el universo ya está recepcionando aquella palabra. Y lo que espera el universo es que cumplas esa pequeña palabrita o promesa que tú te hiciste. Y al no cumplirla, ¿qué pasa? Se genera un vacío o una fragmentación en el mundo espiritual. Y al formarse esa fragmentación en el mundo espiritual, cuando tú necesites del universo un milagro, el universo se va a desentender de ti porque te ve que eres una persona que no cumple su palabra. Entonces, cuando tú dices, le prometes a tus hijos, mañana hijo vamos a salir, mañana vamos a hacer esto, y tú no lo cumples, el universo te está observando. Y te dice, esta persona no es una persona fiable, no le puedo confiarle el poder metafísico que yo tengo para las personas que cumplen su palabra. El universo respeta a la persona que tiene autocontrol, a la persona que sabe controlar lo que sale de su boca. El universo respeta y apoya a esta persona. Hay un caso ahí en Génesis 31-32 para que usted observe el nivel metafísico o espiritual que tiene el poder de la palabra cuando una persona sabe cómo accionarla. Nos dice que nuestro padre Jacob, cuando se dieron cuenta que los ídolos habían perdido, Jacob en el Génesis 31-32 suelta un decreto y dice, la persona que ha robado estos ídolos va a morir. ¿Y saben quién había tomado los ídolos? Se los había robado su esposa.
Y los sabios han llegado a la conclusión que la mujer, la esposa de nuestro padre Jacob, murió por el decreto que soltó Jacob. Esa palabra, cuando él dijo, la persona que ha robado va a tener que morir, como era una persona de un poder espiritual elevado, de un poder metafísico superior, ¿sabe lo que pasó? Esa palabra se cumplió. Por eso es importante que tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca, hasta en lo más mínimo. Si tú hiciste un compromiso con alguien, cúmplelo. Ya sea mañana te veré, mañana te llamo, espérame, yo te voy a llamar. Esa palabra hoy día se ha hecho vaga en el lenguaje de las personas. Déjame ahí nomás, yo mañana te llamo, y nunca te llaman. El mundo espiritual recepciona todo eso, hasta lo más mínimo. Y para ir escalando a niveles superiores de poder espiritual, que tu palabra tenga realmente poder, tienes que ser una persona coherente con tus acciones y con tus palabras. Empieza por lo más mínimo. Mañana voy a hacer esto, cúmplelo. Y cuando le prometas algo a alguien, también cúmplelo. Porque de lo contrario, el universo se va a volver hacia ti en forma de castigo, en forma de juez, y te va a cobrarte interés por cada palabra que tú dijiste. Y en la área que prometiste va a ser lo que a ti te va a faltar. Otro caso de la palabra o de las promesas que no se cumplen, lo vemos aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 5, verso 1 en adelante. Nos dice lo siguiente: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad, y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con una parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Nosotros, que hemos estudiado el Nuevo Testamento, nos hemos encontrado con este pasaje en donde un matrimonio hace una promesa. En el libro de Hechos nos habla la escritura que la gente vendía sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles. Ellos prometían vender, el que tenía 2, 3 propiedades la vendía y la compartía para que sean distribuidas con las personas que tenían necesidad. Entonces también aquí, por eso nos dice la escritura, ellos también prometieron vender sus propiedades. El tema es que hicieron una promesa y cuando la vendieron fueron tentados a sustraer. Aunque la propiedad era de ellos, ellos no cumplieron la palabra que habían prometido. Y esto, ¿qué fue lo que les trajo a ellos? Muerte física. También tenemos que entender que la escritura, aunque esté en el Nuevo Testamento, también tiene códigos y también tiene tiene secretos. No todo tenemos que verlo en la forma literal, porque usted se puede asustar en este momento y decir, ¿y qué puede pasar conmigo? Que prometí algo y no lo cumplí, ¿será que me puedo morir? Quizás físicamente no te vas a morir, pero el ángel de la muerte está rodeando a una persona que no cumple su palabra. Por eso, esta dimensión llamada el ángel de la muerte hace que ese proyecto, hace que esa idea, que esa nueva o ese nuevo hábito que tú quieres cumplir, comenzar a hacer, nunca llegue a comenzar o a florecer. Entonces, toda área, toda idea termina muriéndose. No te mueres literal como Ananías y Zafira, pero por prometer y no cumplir, el ángel de la muerte, ¿qué hace? Te mata las ideas, te mata los proyectos, te mata todos esos trabajos que tú quieres hacer y tú dices, ¿por qué nunca me resulta nada? ¿Por qué quiero comenzar un negocio y no lo puedo terminar? ¿Por qué quiero comenzar a leer un libro? No puedo terminar. Quiero comenzar un proyecto, quiero comenzar a estudiar la Torá, quiero comenzar a buscar, a levantarme en las mañanas, a orar o en la noche y no puedo hacer. Todo lo que hago me sale mal. ¿Y sabes por qué? Porque el ángel de la muerte está rodeándote por simplemente prometer y no cumplir. Mira, todo esto tiene mucho valor espiritual. No tenemos que tomar a la ligera nuestras palabras. Por algo el Creador lo deja estipulado. Promete lo que cumplas.
De lo contrario, áreas de nuestra vida se van a ir muriendo. Ananías y Zafira, ya sabemos la historia, fueron muertos por mentir y faltarle a la promesa. También aquí hay un tema de presunción, porque ellos también presumieron dar tanta cantidad y vinieron con una cantidad inferior. Y muchas de las promesas que nosotros hacemos es para presumirle a alguien. Ya deja ahí nomás, yo te lo pago. Cuando alguien está, por ejemplo, pasando una necesidad, ese ego que manifiesta la persona hace prometer cosas para presumir. No, ¿sabes qué? Tanto que te cuesta, ya déjalo ahí nomás, yo te lo pago. Entonces presume delante de las personas, pero nunca lo cumpliste. Entonces, incumples también en la misma falta en la que cayó Ananías y Zafira. Y aunque no te mueras, literalmente, áreas de tu vida van a empezar a morirse. Es cosa de que veamos nuestra propia vida y nos hagamos un autoanálisis. ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué tengo muerte en algunas áreas de mi vida? ¿Por qué todo lo que comienzo no puedo terminarlo? Hay una dimensión llamada el ángel de la muerte que está estancándote tu progreso simplemente porque no has sabido cumplir tu palabra. Ahora, ¿cómo nos zafamos de esto? Porque ya les dije ya lo que pasaba cuando alguien no cumple. Ahora, ¿cómo zafamos de esto? También la escritura nos da algunas enseñanzas con respecto a esto. Muchas veces el creador sabe que la gran mayoría de las promesas que nosotros hacemos, las hacemos atolondradamente o arrebatadamente. Mira, es más, yo puedo hacer una pregunta aquí y yo creo que cualquier persona sincera nos puede responder. ¿Quién de los que está aquí presente ha hecho una promesa aceleradamente o arrebatadamente y después se dio cuenta que la embarró? Yo soy el primero. Yo he hecho promesas y no he podido cumplir, después me doy cuenta, la embarré. ¿Qué hago ahora? Bueno, hay una solución para esto. ¿Qué nos dice la Torá? En el verso 3, Ayin Bamidbar, nos dice cuando un hombre hace una promesa a Hachén o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe de cumplir todo lo que ha dicho él. En el verso 5 dice, en el verso 4, aquí vamos a empezar a ver algo. Nos dice que si una niña menor de 13 años hace una promesa, si su padre observa que esta niña, la promesa fue atolondradamente, aceleradamente o no la va a llegar a cumplir, su padre tiene el poder, la potestad de anular esa promesa. Pero si esta niña hace la promesa y su padre queda en silencio, está avalando de que esta niña tiene que cumplir su palabra. Por otro lado, también nos dicen los sabios que con 2 o 3 testigos de alto nivel tú puedes anular una promesa. Eso es en el tiempo donde estaba esta mitzvot. También nos dice el verso 5 que una persona, una novia, que hace una promesa y no cumple, su pareja al escuchar esta promesa la puede anular y ella queda exenta de castigo y queda perdonada por el cielo. Y habla de perdonada en el cielo. También nos dice la Torá que una esposa que hace una promesa y no la cumple, hace una promesa y si su esposo ve que no la va a cumplir, ¿qué pasa? Aquí dice, sí maestro, dice, la hemos embarrado. Sí, todos la hemos embarrado, pero hay soluciones para esto. Así que, bueno, si la esposa hace una promesa y el esposo está mirando y queda en silencio, la esposa tiene que cumplir esta promesa. Pero si el esposo decide anularla, la mujer no tiene la obligación de cumplir esta promesa y queda absuelta en el mundo espiritual de castigo. Esto puede sonar un poco machista, ¿no es cierto? De que el hombre tenga autoridad sobre la esposa o sobre el hijo. Pero también hay que entender algo espiritual. Aquí vamos a ir viendo algo. Primero, el padre está en un nivel superior a un hijo. Es el que provee
es el que protege y es el que cubre a un hijo o a una hija. Entonces, en este caso, tiene el poder espiritual y la autoridad moral para anular la promesa de un hijo. También, de acuerdo a la Torá, el hombre es la cabeza, es la cobertura de la mujer. Entonces, está también por función espiritual, no por un tema egocéntrico o por ideología que se me está ocurriendo esto ahora, no, por un tema espiritual y por los diseños del universo, Dios determinó que el hombre sea la cabeza de la mujer, sea el protector de la mujer, quien la provea. Entonces está sobre la mujer y tiene un nivel espiritual para anular esa promesa. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a la parte solo a la parte espiritual. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de una dimensión llamada Abba o llamada Padre. En el árbol de la vida, que es la ingeniería que ve el mundo espiritual y también que opera dentro de nosotros, está esta dimensión llamada Jodma, que es la dimensión llamada Abba. Y esa dimensión está conectada a la dimensión espiritual. Entonces, cuando alguien hace una promesa y se da cuenta que su nivel espiritual fue en nivel bajo, usó la naturaleza caída, la naturaleza animal o natural, esta persona, para poder anular esa promesa y no vengan juicios, no vengan jueces a cobrarte la factura, tú tienes que hacer teshuvá, tienes que arrepentirte. ¿Y qué significa arrepentirte? Volverte a enderezar o volverte al propósito, al diseño original. Y cuando tú te vuelves al diseño original es porque subiste a un nivel de conciencia, al nivel donde está la dimensión Abba, la dimensión espiritual. Y en esa dimensión espiritual llamada Abba, tu promesa que hiciste en una dimensión caída queda anulada automáticamente. Porque en esa dimensión ya las fuerzas cósmicas, los jueces no te pueden venir a cobrar. ¿Ok? Entonces, siempre hay un nivel superior al que tú puedes llegar para anular una promesa que hiciste en un nivel inferior. Pero tienes que mantenerte ahí para escapar del castigo de que, o de las fuerzas cósmicas que vienen a cobrarte factura. Por eso la dimensión de Abba, la dimensión de hombre, la dimensión de esposo, es la que anula la promesa de una mujer. Mujer, en el árbol de la vida, en la dimensión espiritual, está representada por una sefirot llamada Binah, donde está lo racional, donde está incluso ese nivel que muchas veces me aparta de la conexión espiritual. Entonces, para anular cualquier promesa que yo haya hecho racionalmente, animalmente, aceleradamente, solamente la tengo que anular conectándome a la dimensión de Abba, a la dimensión espiritual, a la dimensión con el Padre. ¿Ok? Ahora, también existe el día del perdón, Yom Kippur. En Yom Kippur nosotros podemos pedirle perdón al Creador por toda palabra que no hemos cumplido. Se nos dice que en Yom Kippur tenemos el poder, o sea, el cielo nos perdona de todas las promesas que ninguno ha podido cumplir. Pero esto nos enseña algo. Primero, que no tenemos que ocupar este día para tomarlo como para prometer cosas y engañar a ciertas personas. Me voy a dar a entender con esto. Imagínate que Yom Kippur llegara, no sé, el otro mes. Y tú dices, mira, Yom Kippur comienza el otro mes, ya, este mes voy a pedir un préstamo. Voy a pedirle un favor a alguien y después se lo voy a pagar. Entonces, tú le pides ese dinero a una persona y después tú dices, te lo voy a pagar. Y después viene Yom Kippur y tú dices, no, no se lo pago, ocupo Yom Kippur y absuelvo de pecado. Me absuelvo de esta promesa. Lo que estás haciendo ahí, estás trayendo mayor juicio porque lo estás haciendo conscientemente. ¿Qué quiere decir? Que en Yom Kippur se nos perdona los pecados o la falta de compromiso con nuestra palabra en lo siguiente. Mira, si yo le prometí algo a alguien y no lo pude cumplir, en Yom Kippur me arrepiento de haberlo hecho y
como hice techuvá, como hice arrepentimiento, el cielo me da la oportunidad nuevamente de cumplirle a esa persona lo que fallé. Eso es arrepentimiento, eso es perdón. El Eterno te da nuevamente la oportunidad de que cumplas con tu palabra, no para que te aproveches de otra persona. Eso es lo que hay que hacer en Yom Kippur. Entonces, tenemos la forma de cómo el universo nos absuelva de ese compromiso de palabra, elevando nuestro nivel de conciencia, elevándonos a la conexión, haciendo Teshuvá. Y en Yom Kippur, en el Día del Perdón, podemos tener redención de esas palabras que hemos dicho, ya sea para nosotros o para otra persona, y no las hemos podido cumplir. El universo nos perdona de aquello, pero nos da la oportunidad de cumplirlo ahora, para que no vengan las fuerzas cósmicas a cobrarme factura. Esto es el consejo que quería compartir con ustedes y que vean la importancia de la palabra, de lo que uno promete. Todo lo que tú le has dicho a alguien y no lo has cumplido, comienza por arrepentirte y que el cielo te dé nuevamente la oportunidad de cumplirle a esa persona. Y cuando le cumplas a esa persona, el cielo va a traer beneficios favorables. Todo lo que, cuando se te rompa algo en tu casa, cuando se te pierda algo, cuando veas que estás perdiendo dinero en alguna área, es porque hay una fragmentación, hay una energía que está viniendo a cobrarte a ti, la falta de compromiso que ha salido de tu boca. Entonces, tenemos que aprender esto. Es algo muy práctico, pero muy poderoso. Recuerda lo que le pasó a Jacob. Dijo que la persona que tome los ídolos muera, la persona que robó los ídolos muera, y fue su misma esposa. Y como esta persona tenía un poder espiritual elevado, esa palabra se cumplió. Tienes el caso de Ananías y Zafira, que prometieron y no cumplieron. Y el ángel de la muerte rodea a las personas que no cumplen su promesa. Así que, Shalom, un abrazo a todas las personas que están conectadas.